Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a tratar el tema de la terminología clínica. No es en sí ciertamente un procedimiento, pero sin embargo es un conocimiento ampliamente importante en el campo de los profesionales de la salud. O sea que por tal razón es indispensable que este video lo veáis con muchísima atención. Observaciones previas, tendríamos la recomendación de siempre. Recuerden ver los videos que constantemente estaremos subiendo al canal con la intención de compartir mucha información referente a diferentes tipos de conocimientos que van a ser de mucha ayuda para tu carrera. Yéndonos a qué es la terminología clínica, debo decir que es una de las ramas del lenguaje intraclínico. O los lenguajes intraclínicos. Hay diferentes formas de que nosotros nos comuniquemos con las personas dentro de un ambiente clínico, pero no estoy hablando de con el usuario, estoy hablando con los demás compañeros o el resto del equipo de salud al que hacemos parte. ¿Listo? Es una forma en la que nosotros definimos procedimientos, procesos, estructuras, sustancias, en fin, un montón de cosas, y esas definiciones para nosotros tienen sentido, aunque para muchas personas del común no lo tengan. ¿Listo? Ahí es donde vamos a comprender por ejemplo, o a entender cuando leemos cierto tipo de notas de enfermería o notas médicas y hay términos que muchas personas no comprenden. Probablemente después de este video vas a ser capaz de identificar dicha información, ¿vale? Dice, está destinada a comprender e interpretar la forma en que nos comunicamos o redactamos documentos nosotros los profesionales en el campo de la salud. Hay que decir algo muy importante. En el área de la terminología clínica existen tres formas puntuales de comunicarnos o tres tipos de terminologías clínicas. La primera es las conceptualizaciones. ¿A qué me refiero con conceptualizaciones? Son, digamos, definiciones muy específicas de términos muy específicos que sí o sí debes conocer. ¿Por qué? Porque eres profesional de la salud y tienes que saber cosas tan obvias como, por ejemplo, que no vayas a una entrevista de trabajo o que una persona del común te pregunte algo tan simple como, bueno, si usted es del equipo de salud, ¿qué es salud? O también que te pregunte, ¿qué es enfermedad? Y eso se llama conceptualizaciones, es entender ciertas cosas puntuales. Definiciones, ¿sí? Definiciones, cosas muy específicas y aprender a definir esas cosas. ¿Listo? Ahora, las definiciones no tienen por qué ser complejas. Esas conceptualizaciones sí son para dárselas a la comunidad en general, ¿vale? No para el resto del equipo de salud. Hablamos de la comunidad en general. Si esas conceptualizaciones son para ellos, las conceptualizaciones tienen que ser algo muy sencillo. Para una persona del común que me pregunte qué es salud, es tan simple como decirle, es un equilibrio entre el estado físico, el mental y el social. Eso significa salud. Ahora, enfermedad viene siendo todo lo contrario. Es un desequilibrio entre el estado físico, el mental y el social. De ahí en adelante, habrá muchas posibilidades y la forma de extenderse con el resto de la definición es muy amplia después de que empecemos a analizar cada aspecto, pero al menos la definición ya la sabemos y eso es lo que es importante en este apartado. Aprender de conceptualizaciones, cosas tan básicas como qué es salud, qué es enfermedad, qué es un paciente, qué es la anamnesis. Algo tan básico como esto y mucha gente no lo aplica. Anamnesis, ese interrogatorio inicial que le hacemos al paciente al ingreso de un servicio. ¿Qué son los signos vitales? ¿Qué son los paraclínicos? ¿Qué es un tratamiento? ¿Qué es un tratamiento paliativo? ¿Cuál es la diferencia entre tratamiento y tratamiento paliativo? ¿Qué es una rehabilitación? ¿Qué es una patología? Y también podríamos encontrar muchísimos otros ejemplos.
¿Listo? Son conceptualizaciones, definiciones, cosas muy claras. Por favor, aprendan esto, investíguenlo y saquen definiciones muy cortas. Esto es muy importante, ¿vale? Pero esto es solamente el primer apartado y en eso no se basa el video. Vamos al segundo apartado. Hay algo que se conocen como abreviaciones médicas. Las abreviaciones médicas son, por ejemplo, cuando vemos la D y la X y entonces eso significa diagnóstico. Cuando vemos, por ejemplo, una I, D y la X también, entonces eso significa impresión diagnóstica. Cuando vemos TTO, ¿sí? Tratamiento. Cuando vemos TX, trauma y así sucesivamente, CX, cirugía, QX, quirófano o quirúrgico, MSI, miembro superior izquierdo, MSD, miembro superior derecho, MII significa miembro inferior izquierdo, miembro inferior derecho sería MID, ¿vale? Y así podríamos encontrar muchas otras abreviaciones. Abreviaciones, ¿listo? Abreviaciones. Creo que esto es algo muy claro porque desde primaria nos lo enseñan en las instituciones educativas. Ahora, en lo que sí nos vamos a centrar en este video puntualmente es en el tercer apartado. Este apartado es el de las articulaciones textuales. Las articulaciones textuales es cuando nosotros aprendemos a identificar el significado de una palabra teniendo en cuenta la forma en que está escrita, es decir, la articulación de diferentes palabras dentro de una sola. Es decir, cuando vemos, por ejemplo, una palabra que contiene estos conectores textuales, es decir, taqui, por ejemplo. Cuando encontramos una palabra que empieza por taqui, eso ya tiene un significado. ¿Y qué significado tiene? Que es un valor que está por encima de lo normal. Y eso es lo que significa taqui. Lo mismo va a pasar con, por ejemplo, en este caso, aquí sale emo, que también puede ser ema, que también puede ser emia. ¿Listo? Cualquiera de esos tres significan sangre. ¿Sí? Por eso cuando tú ves que, por ejemplo, un hemograma, ¿vale? Es un examen con información, eso significa grama. Grama significa información, registros, estadísticas, valores, porcentajes, ¿sí? Eso es un grama. Y dice hemograma. ¿Qué significa eso? Hombre, pues que es una serie de registros, valores, ¿vale? Que vienen de la sangre. Son datos de nuestra sangre, es un examen de la sangre, ¿vale? Y así podríamos encontrar otros varios ejemplos. Vamos con, por ejemplo, Brady, valor por debajo de lo normal, hipervalor por encima de lo normal, hipovalor por debajo de lo normal, poli. Ojo con esto, valor por encima de lo normal, pero poco profundo, ¿sí? Con poca profundidad. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Y así tenemos varios más. No se los digo todos porque tenemos más adelante. ¿Listo? Entonces, vamos a aclarar algo muy importante. Eso que acabaron de ver, ¿sí? Esta última parte que acabaron de ver son las articulaciones textuales. Pero ojo, vamos a dejar algo muy en claro. Las conceptualizaciones y las abreviaciones es algo que ya de por sí la carrera en donde la estés cursando debe darte como formación, ¿vale? Las articulaciones textuales es algo que sí necesitas practicar constantemente. Afortunadamente para ti este video va a ser algo que puedes repetir constantemente y así cada vez que desees puedes ir practicando más y más hasta que llegue un punto en el que entiendas lo que estás leyendo o lo que vas a tener que escribir. Dejemos otra cosa también en claro y es que aparte de estas tres, ¿sí? Las conceptualizaciones, las abreviaciones y las articulaciones, hay otros términos que no tienen exactamente un orden muy lógico, ¿sí? Términos sin un orden estrictamente lógico. Eso sucede porque hay ciertos términos que, por ejemplo, principalmente las patologías y los síntomas, muchas veces reciben el nombre del científico que lo descubre, entonces el nombre o el apellido del científico que lo descubre.
Entonces, no necesariamente tienen, digamos, como un nombre muy lógico, ¿vale? Las regiones anatómicas culturalmente las tenemos, digamos, estamos acostumbrados a definirlas de una forma muy diferente a como clínicamente las tenemos que definir, eso lo vamos a ver más adelante. Lo mismo pasa con, perdón que se me saltó, lo mismo pasa con, por ejemplo, las dimensiones corporales. Esto de las longitudes de las diferentes porciones del cuerpo es lo mismo, no las tenemos bien interiorizadas dentro de nuestros conocimientos básicos y eso hace que después se nos complique mucho la interpretación de de algunos textos clínicos, ¿vale? Las sustancias reciben montones de nombres, entonces no tienen nombres muy lógicos en sí. Y algunos tejidos pasa lo mismo de las patologías y los síntomas. Muchas veces, ya sea que reciben nombres de los tejidos circundantes o los tejidos subyacentes, es decir, los que los rodean o los que están por debajo, o incluso eh, del mismo científico que lo descubre. Así que hay muchas variables en este apartado, pero esas variables es algo que ya tendrás que ir aprendiendo con el paso de los años y con la experiencia que el mismo trabajo te va a dar, ¿vale? Pasemos a las articulaciones textuales, que es en lo que nos vamos a concentrar hoy. ¿Listo? El primero es hemo, hema y hemia, que significan sangre. Asimismo tenemos taqui, que es un valor por encima de lo normal, bradi, que es un valor por debajo de lo normal, hiper, valor por encima de lo normal, hipo, valor por debajo de lo normal, y así, fijaos cómo existen un montón de posibles términos que yo aquí me he dado a la tarea de poner uno por uno, ¿sí? Y no solamente eso, sino que me vas a decir, pero a mí de qué me va a servir aprenderme todo esto, porque claro, si lo estás viendo desde tu celular, puedes sacar un pantallazo y aprenderte cada una de estas palabras. Y me vas a decir, pero a mí, ¿esto de qué me sirve? ¿Para qué sirve aprenderme todo esto? ¿Y cuál es la importancia de aprenderme estas articulaciones? Bueno, aquí es donde viene lo bonito o lo chévere de esta terminología. Y es que resulta que si nosotros articulamos una con otra, es decir, unimos una palabra con la otra, aparecen denominaciones o aparecen descripciones o aparecen definiciones. ¿Listo? Veamos. Por ejemplo, si unimos taqui con cardia, aparece la famosa palabra taquicardia. ¿Y qué significa taquicardia? Fijaos cómo si unimos taqui, que es un valor por encima, ¿sí? Valor por encima de lo normal, y cardia significa frecuencia cardíaca, significaría que estamos hablando de un valor por encima de lo normal de la frecuencia cardíaca. Y mira, aquí dice frecuencia cardíaca por encima de lo normal. Puedes definirlo de muchas formas. Valor elevado de la frecuencia cardíaca, valor por encima de lo normal de la frecuencia cardíaca por encima de lo normal. Hay muchas formas de decirlo. Pero la forma en que lo digas no cambia para nada el hecho de que estás usando o es esto y esto, ¿vale? Y ahí es donde tienes que concentrar. Sí o sí, taquicardia significa esto, indiferentemente de cómo lo digas, pero esto es lo que significa. La frecuencia cardíaca está elevada. ¿Listo? ¿Y cómo sabes eso cuando ves esta palabra? Porque te acuerdas de que cardia es frecuencia cardíaca y te acuerdas de que taqui es un valor por encima de lo normal. Así es como funciona. Este no es el único ejemplo que te tengo varios más, como es el caso de brady, por ejemplo, y lo unimos con cardia. Aparece la palabra bradicardia. Y si, por ejemplo, teníamos taqui, que era valor por encima de lo normal, brady es todo lo contrario, brady es valor por debajo de lo normal. Entonces, tiene lógica que ahorita que veamos la definición aquí aparezca una definición que diga que es frecuencia cardíaca por debajo de lo normal, ¿sí? O valor de la frecuencia cardíaca por debajo de lo normal. ¿Por qué? Porque dice brady, ¿listo? Suena como regaño, pero es que a veces toca así, porque muchas veces vemos esto
dentro de, por ejemplo, signos vitales, lo pasamos muy por alto y no entendemos el por qué se llama así el síntoma o por qué se llama así la característica morfológica o anatómica o fisiológica, y entonces no le damos la importancia a la articulación textual como la debe tener. Mira, frecuencia cardíaca por debajo de lo normal. Veamos otro más. Volvemos a taqui, pero ahora lo vamos a poner con nea, es decir, taquipnea. Taquipnea. Vamos a deducir. Taqui es un valor por encima de lo normal y nea es frecuencia respiratoria. O sea que estamos hablando de taquipnea. Esto vendría siendo frecuencia respiratoria por encima de lo normal. Vamos a ver. Frecuencia respiratoria por encima de lo normal. Vamos ahora. Bradipnea. Veamos otro. Bueno, estos me llaman mucho la atención. Estos son muy interesantes porque estos son los de toda la vida. Todos escuchamos estos. La hipertensión y la hipotensión, ¿vale? Existen ambas. La hipertensión, como aquí dice, hiper significa valor por encima de lo normal. Ustedes van a decir, bueno, pero hiper y taqui significan lo mismo. En esencia sí, significan lo mismo, ¿vale? Pero no se utilizan para lo mismo. Por ejemplo, tú dices hipertensión, pero nunca, jamás vas a decir taquitensión. Textualmente significarían lo mismo, es un valor por encima de la tensión arterial, pero tú dices es hipertensión, nunca dices taquitensión, eso no existe, ¿listo? Entonces se utilizan en contextos diferentes. Para la tensión arterial se utiliza el contexto de hiper. Hiper significa valor por encima de lo normal y por ende hipertensión significaría eso, tensión arterial por encima de lo normal. Mientras que hipo es lo contrario, es valor por debajo de lo normal, igual que brady, ¿listo? Miren, taqui y hiper son como sinónimos, mientras que brady e hipo también son sinónimos entre sí, ¿vale? Entonces, hipo viene siendo también un valor por debajo de lo normal, igual que brady, pero en este caso, para tensión arterial, lo que utilizamos es hipo, no brady. Hipotensión, tensión arterial por debajo de lo normal. Veamos otro ejemplo. Otro de hipo e hiper. Esto es muy interesante. Fíjense cómo va a aparecer aquí el de hiper, que es un valor por encima de lo normal. Gli, ¿sí? La G, la L y la I, que significan glucosa, que son estas de acá, mira, glucosa. Para muchos esto vendría siendo lo que la gente llama comúnmente azúcar, ¿vale? Pero nosotros no le decimos azúcar, se llama glucosa, químicamente es glucosa, ¿listo? Y hemia, como pueden ver acá arriba, ¿sí? Hemia significa sangre, ¿vale? Entonces esto estaríamos hablando de glucosa en sangre por encima de lo normal. Esto vendría significando, vamos a ver qué dice. Glucosa en sangre por encima de lo normal. Eso es lo que significa. Puedes organizar la definición como tú quieras, ¿sí? Como tú lo quieras, ¿vale? Incluso en el mismo orden en el que está escrito. Por ejemplo, valor por encima de lo normal de la glicemia en sangre. ¿Ves que también se puede? En el mismo orden en el que se escribe valor por encima de lo normal de la glucosa en sangre. También se puede. No importa cómo lo digas, pero tienes que decirlo bien, con lo que significa cada una de estas articulaciones. Lo mismo pasa con hipoglicemia, pero ya sabes que hipo significa valor por debajo de lo normal. Valor por debajo de lo normal de la glucosa en sangre. O como dice aquí, glucosa en sangre por debajo de lo normal. Veamos otro. Tenemos dis. Disfagia, ¿sí? Dis significa dificultad y fagia significa deglutir. Deglutir es tragar, como llaman las personas, ¿vale? Fagia es deglutir. Entonces, dificultad para deglutir. Vamos a ver. Exacto. Dificultad para deglutir. En otras palabras, que a la persona le duele, le lastima o incluso no es capaz
de tragar. ¿Listo? Otro ejemplo, este vendría siendo afagia. Fíjense cómo la articulación de A cambia mucho las cosas porque A significa algo muy diferente, que es esta de acá abajo. No alcanzo a señalarles hasta allí, pero sería la de acá abajo la alcanzan a ver, ¿vale? Afagia está encerrada en un cuadro. Afagia significa entonces incapacidad para deglutir. ¿Por qué? Porque la letra A, cuando antecede a otra de estas denominaciones, significa ausencia o falta de. Eso es en teoría lo que significa la letra A. Entonces, cuando encuentres la letra A antecediendo a otro término clínico, entonces significa que hay ausencia de X elemento o de X comportamiento. ¿Listo? Afagia, ausencia o incapacidad para deglutir. Vamos a poner otro ejemplo. Dis o disuria. Sería como se articula aquí. Disuria. Disuria, tendríamos en cuenta que si ya sabemos que dis es dificultad, uria es orina, entonces dificultad para orinar. ¿Ven? Veamos otro. Nocturia. Nocturia. Ay, ustedes van a decir, pero es que aquí dice noc, aquí dice uria y sobra esa T. Muchachos, en muchas situaciones se utilizan letras adicionales para poder organizar la palabra, ¿sí? Se utilizan simplemente para darle una forma lógica de pronunciación o una forma adecuada de pronunciación. Sería muy raro decir nocuria, eso sería algo muy extraño. O bueno, ya es algo que dependiendo de la región en donde me estés viendo, tal vez sea algo posible, pero créeme que en el ambiente clínico eso no sucede. Entonces muchas veces utilizamos letras adicionales o básicamente la ciencia médica utiliza letras, nosotros no, la ciencia médica utiliza letras adicionales para simplemente acomodar la pronunciación de una articulación de texto clínico. En este caso la T nos ayuda para escribir la palabra, nocturia, la cual significa orinar en la noche, porque recuerden que uria es orina y noc, como lo estamos viendo acá, significa que se presenta en horas de la noche, ¿sí? En horario nocturno. Entonces estaríamos hablando de orinar en la noche. Algo muy típico de las embarazadas, esto es muy típico, por la presión que ejerce el útero en la misma vejiga, ¿sí? La sensación de ir frecuentemente al baño es muy muy constante, entonces se presenta también en horas de la noche, nocturia. Y de hecho, fíjense, ¿sí? Poliuria, en este caso estamos viendo poli, ¿sí? Poliuria. Poli significa valor por encima pero poco profundo. ¿Qué significa eso? Que parece un taqui o parece un hiper, pero ojo con esto, parece un taqui y parece un hiper porque es un valor por encima de lo normal, pero ojo, es de poca profundidad. Hay una diferencia muy importante, ¿sí? Ahí hay una diferencia muy importante, ¿por qué? Porque eso significa que si yo se los explico con poliuria, lo van a entender. Fíjense en lo que significa esto. Poliuria, valor por encima de lo normal de la orina, ¿sí? Es decir, orinar más de lo normal, orinar más de lo que se debería, pero a chorritos, poquito a poco, ¿vale? Eso es lo que significa en este caso poliuria. Y cuando vean poli en cualquier otra circunstancia, sería lo mismo. Por ejemplo, polipnea. Si vemos poli y lo ponemos aquí en nea, ¿vale? Polipnea, frecuencia respiratoria que vendría significando nea. Entonces sería frecuencia respiratoria por encima de lo normal, pero poco profunda. El paciente respira muy acelerado, pero esas respiraciones son muy superficiales. El aire no alcanza a entrar lo suficiente al pulmón para que el pulmón capte oxígeno adecuadamente. Eso sería solo por ponerles un ejemplo adicional, pero
pongan poli en cualquier otra circunstancia y es lo mismo, ¿vale? Poco profundo, pero el valor sí está elevado, ¿listo? La frecuencia está elevada, pero el valor es poco profundo. Y luego tenemos, por ejemplo, uria y abajo tenemos a. Eso significa ausencia de la orina, anuria. Miren que aquí también tenemos la letra N, que se utiliza para acomodar la palabra, anuria. Entonces, ausencia de la orina, ¿vale? La N es como si sobrara, pero no. Realmente la utilizamos para acomodar el texto, ¿vale? Vamos con otra. Itis. Itis significa infección o inflamación, ¿vale? Ya sea lo uno o lo otro, ¿vale? Pero eso ya es algo más bien de diagnóstico y luego de tratamiento. Pero para entender la terminología aquí, itis significa infección e inflamación. Y cis significa vejiga. Entonces estaríamos hablando de que la vejiga está inflamada o infectada. Generalmente es una infección urinaria. ¿Ven? Ahora veamos disfonía. ¿Dónde lo tenemos aquí? Ah, no lo tenemos. Disfonía. Aquí hay una curiosidad. Fonía o fonar o fonación, ¿sí? Son las formas en las que se dice. Fonía, fonación, fonar, significa producir sonido, como lo que yo estoy haciendo en este momento, producir sonido. Y si le ponemos la articulación dis, significa que es una persona que tiene dificultad para hablar. ¿Listo? Dificultad para hablar significaría disfonía, dificultad para producir sonido, ¿vale? Es lo típico de una persona cuando se despierta y de repente anda con la voz carrasposa y todo esto, ¿sí? Con la voz un poco tosca. Eso es una disfonía, cosa muy contraria a la afonía, que vendría siendo la ausencia de producción de sonido. ¿Por qué? Porque recuerden que la letra A significa ausencia de o falta de. ¿Listo? Pasamos a la siguiente. Dice aquí hipo, la X y arriba los de hemo, hema y hemia, que es sangre. Entonces estaríamos hablando de hipoxemia. Hipoxemia. Esta hipoxemia, estamos hablando de un valor por debajo de lo normal del oxígeno. Fíjense que abajo, en la última opción de abajo de la lista, dice X, es oxígeno. Entonces, valor por debajo de lo normal del oxígeno en sangre. Eso significa, ¿vale? Hemia significa sangre. Valor por debajo de lo normal del oxígeno en sangre. Veamos. Baja concentración de oxígeno en sangre. ¿Ven? Se puede decir de diferentes formas, vuelvo y digo, pero significa lo mismo. Veamos otro. Hipoxia. Baja concentración de oxígeno en los tejidos. Eso es porque IA, el tercero de abajo hacia arriba, la tercera opción de la lista, dice que es tejido. Entonces, hipoxia significa baja concentración de oxígeno en los tejidos. Eso es hipoxia. Hipo por baja concentración, X oxígeno, IA tejido. Baja concentración de oxígeno en los tejidos. ¿Listo? Luego tenemos otro ejemplo, veamos. Los últimos tres de abajo, ¿sí? Los últimos tres de abajo. Y fíjense lo que significa. A, ausencia de. X, esta N y esta O son solamente para acomodar el texto, no significan nada. ¿Cómo hace usted para identificar que no significan nada? Pues porque no está aquí, ¿ven? Entonces, A, ausencia de o falta de, X, oxígeno, entonces ausencia de oxígeno, IA significa tejido. Ausencia de oxígeno en el tejido. Veamos, ausencia total de oxígeno en los tejidos, ¿ves? Excelente. Vamos a hablar de algo muy curioso. Cuando éramos muy niños, muy probablemente nos decían, diga este trabalenguas, esternocleidomastoideo, y uno muchas veces se sorprendía. Luego aprendía a decirlo y se daba cuenta que no era ni tan difícil. Pero resulta que eso no es ningún trabalenguas, es un músculo. Y este músculo también es una articulación textual clínica, ¿vale? Puede que sea un tejido, pero también es una articulación textual. Es decir,
externo significa algo, cleido, ¿sí? También significa algo, que es este de acá, y mastoideo significa también algo. En el caso de externo significa esternón, que es el hueso que tenemos justo en medio del pecho, ¿sí? En medio del tórax tenemos un hueso llamado esternón. Luego hablamos de cleido. Cleido significa clavícula, ¿vale? Clavícula. Y mastoideo es de la zona mastoidea o el proceso mastoideo, que es una área ósea que se encuentra en esta zona de acá, ¿vale? Que es la zona detrás o la región retroauricular, detrás del oído, ¿listo? Retroauricular. Retro significa detrás de algo, ¿vale? Entonces, uniendo todo esto, significa que esto es un músculo que va desde el esternón, ¿vale? Un músculo que va desde el esternón, atraviesa la clavícula o pasa por la clavícula y luego llega hasta el mastoideo. ¿Listo? Músculo que va desde el esternón, pasa por la clavícula y llega al mastoideo. ¿Cuál es ese músculo? Véalo acá. Este de aquí. ¿Listo? Ese es el esternocleidomastoideo. Ese músculo que se nos ve grande, grande cuando giramos el cuello hacia un lado o hacia el otro y que se pronuncia bastante en nuestro cuello, ese es el esternocleidomastoideo. Veamos otra área donde también hay articulaciones textuales, las ostomías. Una ostomía es una perforación de la anatomía humana comunicando el interior con el exterior o el exterior con el interior, por cualquiera de las opciones, es decir, de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. ¿Listo? Es una comunicación. Buscamos comunicarnos hacia el cuerpo o desde el cuerpo hacia el exterior. ¿Listo? Y esto donde lo vemos muchas veces, en estos ejemplos como el de la traqueostomía, el nombre finalmente se obtiene del tejido que estamos perforando. En este caso, la tráquea está siendo perforada para poder permitir el ingreso de aire. Sería este ejemplo de aquí, ¿vale? Bueno, igual la tráquea funcionaría en ambas vías, para introducir oxígeno y para exhalar el CO2. Para introducir oxígeno y sacar el CO2 del cuerpo. ¿Listo? Entonces, eso sería, digamos, la traqueostomía. Traqueostomía. ¿Listo? Luego tenemos, por ejemplo, las famosas colostomías, las iliostomías, las yeyunostomías, ¿vale? Son tres diferentes: colostomía, iliostomía, yeyunostomía. ¿Qué significan? Son perforaciones que se hacen en diferentes zonas, diferentes áreas o diferentes porciones del intestino. El intestino tiene eso, diferentes porciones. Una que se llama ilion, otra que se llama yeyuno y hasta el famoso colon. ¿Listo? Entonces, colostomía, yeyunostomía, ileostomía, ¿vale? También existe la gastrostomía. Gastro es de estómago, estómago, no abdomen ni barriga, hablo del estómago, ¿listo? La bolsa gástrica donde llegan los alimentos, ¿vale? Esa bolsa gástrica, al ser perforada y comunicarnos con ella desde el exterior hacia adentro, a eso le llamamos nosotros gastrostomía, ya sea para poner una sonda como en el ejemplo de la izquierda, ¿sí? Que eso sería una sonda de gastrostomía, o para poner como en el ejemplo de la izquierda, perdón, de la derecha, un botón gástrico, que es lo que vemos allí en el niño que está en la imagen. ¿Listo? Eso es un botón gástrico y el de la izquierda vendría siendo una sonda de gastrostomía. ¿Qué es la terminología clínica? Creo que ya nos quedó perfectamente claro, creo que no tenemos ninguna duda, creo que ya estamos clarísimos con todo esto. Ahora, hay algo muy importante que debo mencionar y es que existen otras áreas o otras definiciones, ¿sí? Que tenemos que comprender, ¿vale? Para, digámoslo así, desempeñarnos adecuadamente dentro del campo de la salud. Y eso es, por ejemplo, cuando les hablen de un orden cefalocaudal, es que les están preguntando, ¿sí?
o les están dando la orden de que defina algo, ¿sí? Desde la cabeza, ¿sí? Es decir, céfalo, fíjense, céfalo caudal, céfalo caudal. ¿Y qué significa eso? Céfalo es la cabeza, el área cefálica, y caudal no es que sean los pies, caudal es la terminación de algo, es donde termina algo, como cuando ustedes escuchan decir el caudal del río. Pues el caudal del río es donde el río termina y desemboca en el mar, o donde se une con otro río, ¿listo? Caudal significa eso, donde termina algo, ¿listo? Entonces, si les dicen, descríbame el paciente en orden cefalocaudal, les están dando esa orden, vaya de la cabeza hasta los pies describiéndome al paciente, de la cabeza hacia los pies, ¿listo? En ese mismo orden funciona para tanto hombres como para mujeres. Es igual, niños igual, ¿listo? Y en ese orden yo voy a describirles algunos términos o algunos conceptos básicos del área intraclínica y muchas veces diagnóstica, que a veces los tenemos aprendidos, pero con términos coloquiales, términos populares. Pero ambiente clínico es ambiente clínico y aquí tenemos que aprender a decirlo como se debe. ¿Listo? Entonces, empecemos con la seborrea, a lo que le llamamos comúnmente caspa. ¿Listo? La caspa para ti ya no va a existir, al menos en registros clínicos. Tú no vas a registrar un paciente que llegó con caspa, no. Paciente que ingresa con seborrea, por ejemplo, ¿sí? Que habrán variaciones y muchas otras posibilidades, pero ojo, se dice seborrea, no caspa, ¿ok? Luego tenemos, por ejemplo, que la calvicie, ¿sí? Cuando, no, el paciente sufre de ser calvo, no, sufre de alopecia, alopecia. Luego tenemos el dolor de cabeza, que realmente es cefalea, la trombosis, es decir, los derrames, bueno, que también pueden ser no solo, ojo, lo que la gente llama derrames y trombosis hacen parte de un grupo de enfermedades denominadas ACV, ¿sí? Esas enfermedades pueden ser tromboembolismos, ¿sí? Pueden ser aneurismas, pueden ser, por ejemplo, embolias, ¿vale? Pueden ser isquemias, ¿vale? Es decir, puede haber variaciones, ¿listo? Solo esta. Pero la gente a todas las trata por igual. O le dicen trombosis o le dicen derrame. Y no, ustedes tienen que aprender que ACV es una variedad de posibilidades, ¿sí? Tromboembolismos, embolias, aneurismas, ¿vale? Un montón de posibilidades. Las letras ACV significan accidente cerebrovascular, ¿vale? Por eso se dice accidente, porque es algo malo que está sucediendo a nivel cerebral. Pero eso sí, tiene que ver con la vascularización, es decir, los vasos sanguíneos. Accidente cerebrovascular. Deglutir, ya habíamos hablado de él, es tragar. La salivación se conoce como cialorrea. Es algo muy común en algunos pacientes decir hipercialorrea. El paciente tiene hipercialorrea. Hiper ya sabemos que es un valor por encima de lo normal, entonces sería que el paciente saliva demasiado, saliva más de lo normal. Hipercialorrea en ese caso. Secreción nasal, que vendría siendo moco. La cera del oído se conoce como cerumen, ojo. Las lagañas que le dicen la gente o que también le llaman pitanas en algunas regiones, esas lagañas o pitanas realmente se escriben legañas con E, no con A, es con E, legañas. Las flemas o el famoso gargajo, ¿sí? Eh, que suena horrible, se denomina esputo. Bueno, tampoco es que sea muy bonito, pero es el término clínico. Vómito, se dice emesis. Agrieras es reflujo. La reja costal es caja torácica. La membrana pulmonar se conoce como pleura, ¿sí? Es decir, los pulmones están cubiertos, están rodeados de una membrana, como una especie de bolsa, por decirlo así en términos coloquiales, una capa que se llama pleura,
cada pulmón tiene su propia pleura. Por eso una persona puede sobrevivir con un pulmón, ¿sí? Porque no se dañan los dos, no se daña la pleura o algo por el estilo, no se daña. Si se dañó de un pulmón es de un pulmón, el otro puede sobrevivir, ¿vale? Se llama pleura. Algo similar pasa con las vísceras o lo que conocemos como órganos viscerales, ¿vale? Que son todos los del abdomen, no estómago. Recuerde que el estómago es otra cosa, ¿sí? La bolsa gástrica es otra cosa. O sea, la bolsa gástrica es donde llegan los alimentos, es solamente una parte de toda la región abdominal. Entonces, es una parte de las vísceras. Las otras vísceras son hígado, páncreas, vesícula biliar, tenemos los intestinos, ¿vale? Hay muchas vísceras y esas vísceras también están rodeadas por una membrana, ¿sí? Esa membrana se le conoce como peritoneo, ¿vale? El, el peritoneo nosotros también muchas veces lo escuchamos cuando se habla de la peritonitis. La peritonitis ya es una infección de esa bolsa que recubre las vísceras estomacales o abdominales, perdón. Aclarando entonces eso, lo que nosotros conocemos como estómago se llama bolsa gástrica, que es donde llegan los alimentos. La panza o barriga, como le dice la gente, ¿sí? Que es esta región externa, ¿sí? Todo esto se llama abdomen, ¿vale? No panza ni barriga. Imagínese usted hablar así en un ambiente clínico, eso no tiene sentido. El peristaltismo es el movimiento de los intestinos, pero la gente suele relacionarlo a los intestinos, pero la verdad es que el peristaltismo sucede en todo el tubo digestivo, movimientos de todo el tubo digestivo, ¿vale? ¿Qué significa tubo digestivo? Desde el esófago hasta el recto, ¿vale? Incluso, no solamente del tubo digestivo, las venas y las arterias también tienen peristaltismo. Los vasos linfáticos también tienen peristaltismo. Entonces, no es solamente una cuestión de los intestinos o del tubo digestivo, es de muchos tejidos. El útero, por ejemplo, de la mujer, cuando llega el ciclo del mes, el periodo menstrual, el útero se mueve, hace peristaltismo, se retuerce entre sí para soltar esa capa de sangre y eso es lo que debe salir como flujo sanguíneo o flujo menstrual, ¿vale? Así que el útero también tiene peristaltismo. El estómago, para ayudarnos a digerir alimentos, se mueve y ese movimiento es peristaltismo estomacal. En fin, nuestro cuerpo tiene muchísimos movimientos en muchísimas zonas y eso se le llama peristaltismo. Ojo, no estoy hablando de tics, los tics son otra cosa, ¿ok? El peritoneo era lo que les hablaba hace un rato. Es la membrana abdominal que envuelve a todos, ¿sí? Ojo con eso, es la que envuelve a todos, todas las vísceras, ¿sí? El estómago, el hígado, la vesícula biliar, el páncreas, los intestinos, la vejiga, bueno, un montón de órganos, ¿vale? Que están ahí dentro de esa bolsa, ¿vale? Los riñones no, los riñones son órganos retroperitoneales, es decir, están detrás del peritoneo, por fuera del peritoneo, ¿vale? Estreñimiento es cuando el peristaltismo es lento, ¿vale? Qué bonito es cuando ya aprendes términos. Si ya sabes qué es peristaltismo, entonces si te digo peristaltismo lento, ahí mismo te imaginas a una persona con estreñimiento. Es automático. Deposición es lo que la gente suele llamar defecar. Y bueno, y me ahorro los otros términos porque hay muchos términos que se utilizan en muchas regiones y que no son nada agradables. Defecar, lo que las personas llaman defecar, eso es deposición. ¿Listo? El popó, la caca o incluso hasta la mierda, que también me lo quiero ahorrar, materia fecal. ¿Listo? Y cuando haces deposiciones, ojo, cuando haces deposiciones con sangre, a eso le llamamos melenas. Es decir, cuando la materia fecal tiene sangre, eso se le dice melenas. Luego tenemos orinar, que en ambiente clínico le llamamos micción. ¿Sí? Micción, no misión, es con doble C. Micción.
Luego tenemos diuresis, que es la orina que se produce por un X tiempo, ¿vale? Orina en X tiempo. ¿Qué significa eso? Diuresis es la cantidad de orina que tú produces en 24 horas, ¿vale? Por ejemplo, mi diuresis es de un litro y medio, por decir un ejemplo. Mi diuresis es de 1,5 litros en 24 horas. Y si tú eliminas nada más 1 litro de orina, eso significa que tu diuresis es de 1 litro diario o 1 litro en 24 horas. Eso significa diuresis. Ojo que no es lo mismo que micción. Micción es el acto de orinar. La diuresis es la cantidad de orina que acumulas en X tiempo. ¿Y por qué digo X tiempo? Porque no solamente 24 horas, eso ya es la diuresis que el médico determine. El médico te puede decir, dame la diuresis de las últimas 4 horas. Y entonces ya sabes que tienes que informarle de cuánto ha orinado el paciente en esas 4 horas. ¿Ok? Hay unas dimensiones corporales que muchas veces las pasamos por alto, ¿sí? En este caso es, ojo con esto, voy a explicar lo que es esta zona, el brazo, esta zona de aquí, esta zona de aquí. Lo mismo con los pies, la misma división en la zona de los, perdón, no, los miembros inferiores. Fíjense en lo siguiente, esta zona de acá se llama brazo, la zona de aquí, ¿sí? De aquí hasta aquí, se llama antebrazo. Y esta zona se llama mano, o sea, brazo, antebrazo y mano. Todo eso en conjunto forma el famoso miembro superior derecho, MSD. Ojo con esas abreviaciones que se las van a encontrar mucho. MSD, se las van a encontrar. Miembro superior derecho. Y si nos vamos hacia el izquierdo, es la misma cosa, ¿sí? Brazo, antebrazo, mano, MSI, miembro superior izquierdo. ¿Listo? Todo junto, ¿no? Todo junto. Ya separándolo por partes es brazo, antebrazo y mano. ¿Listo? Lo mismo pasa con la zona de los miembros inferiores, ¿sí? Tienen diferentes áreas. Está la pierna, la pantorrilla y el pie. Y junto todo eso se denomina MID, miembro inferior, inferior derecho. Y luego tenemos el de la zona izquierda, la pierna, la pantorrilla y el pie. Todo en conjunto, el MII, miembro inferior izquierdo. Dicho eso, veamos esto que viene siendo un concepto de los planos, ¿sí? Hay 3 planos fundamentales, que son el plano coronal, luego tenemos el sagital, este es el coronal, ¿vale? De hecho aquí se ve coronal, este es el sagital y este es el transversal, ¿vale? Ahora, ¿para qué nos sirve eso? No me interesa que te aprendas el nombre del plano, ¿vale? Eso viene y va. Lo que sí es importante de aprender es el resultado del plano. Es decir, el plano coronal nos da como resultado la cara anterior y posterior del cuerpo. Anterior y posterior. Olvídate del plano. Anterior y posterior. ¿Sí? Eso es lo importante. Eso es lo que vale en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros ya no hablamos de adelante ni atrás. Hablamos de anterior y posterior. ¿Listo? Nada de adelante y atrás. Anterior y posterior. ¿Listo? Lo mismo en el sagital. Ya nosotros no vamos a hablar de derecha e izquierda en muchos casos, sino que vamos a hablar del lateral derecho y lateral izquierdo. ¿Sí? Esto más que todo se utiliza cuando hablamos de heridas a nivel de, digamos, por ejemplo, tórax, ¿sí? O abdomen o zonas por el estilo. Y entonces queremos definirla rápidamente y entonces vamos a poner una laceración. Laceración en porción del lateral izquierdo en área torácica, por ejemplo. Bueno, ahí me enrollo un poco, pero tú puedes definir brevemente una herida en una porción X del lateral derecho o lateral izquierdo de esa forma. Además de que también puedes utilizar, ojo con esto, lo del lateral derecho, lateral izquierdo,
en las posiciones anatómicas del paciente, que hay muchas, esas sí no las vamos a tratar aquí, pero hay muchas. Cuando, por ejemplo, un paciente está recostado del lado derecho o del lado izquierdo, también se habla de los laterales. Solamente que como son posiciones, ahí ya se utilizan otros términos adicionales. Eso es algo que ya verás luego en algún contenido académico, ¿vale? En el caso de transversal, del plano transversal, nos da las dos porciones conocidas como superior e inferior. ¿Listo? Ya no es nada de arriba y abajo, no, no, no. Superior e inferior. ¿Ok? Superior e inferior. Ahora, esto que les voy a mostrar aquí es importantísimo porque sin esto, créeme que si me dices que haces electrocardiograma y no te sabes esto, eres un mentiroso o mentirosa. ¿Ok? Tienes que saber esto. Sí o sí, tienes que saber esto. Antes de explicar las líneas, voy a explicar que entre costilla y costilla, como ustedes pueden ver, existen unos espacios. Esos espacios que existen entre costilla y costilla se le llaman espacios intercostales, ¿sí? Esos espacios entre costilla y costilla, espacios intercostales. Ejemplo, si yo pongo aquí, por ejemplo, este sería primer espacio intercostal, segundo espacio intercostal, tercer espacio intercostal, cuarto espacio intercostal, ¿sí? Voy de espacio en espacio, ¿listo? Eso es súper importante porque, por ejemplo, para electrocardiogramas, los electrodos, ¿sí?, se ubican en ciertos espacios intercostales. ¿No me crees? Ve, investiga y verás. Ahora, algo muy importante, aparte de los espacios intercostales, son las líneas. Las líneas las encontramos con nombres relacionados a según el área donde se encuentra ubicada. Por ejemplo, en este caso, esta línea está muy unida a lo que vendría siendo este hueso en medio del tórax que se llama esternón. Está a un lado del esternón, exactamente, a un lado. ¿De qué lado está en este punto? Está del lado derecho. Bueno, tú lo estás viendo igual que estábamos viendo la imagen de ahora hace un rato. Tú estás viendo esto de frente, entonces para ti este será el izquierdo, pero ojo, si das vuelta a la figura anatómica, evidentemente este es el lado derecho. ¿Listo? Está la porción derecha. Entonces, esta vendría siendo la línea que le conocemos como paraesternal derecha. Se le llama paraesternal, ¿sí? Es decir, a un lado del esternón. ¿Y es de cuál lado? Del lado derecho. Para significa a un lado, ¿listo? Cuando dice para external es a un lado del esternón. Lo mismo pasa con la siguiente, que vendría siendo la línea paraesternal, pero esta ya es la del lado izquierdo, ¿listo? Luego tenemos estas líneas de aquí que vienen siendo las líneas media clavicular, ¿sí? En este caso la derecha, media clavicular. Media porque están justo en la mitad de la famosa, a ver, de la famosa clavícula, que es este hueso de acá, ¿vale? Este hueso de acá. En la mitad de la clavícula, ¿vale? Así. Entonces línea media clavicular. Y luego tenemos la línea media clavicular izquierda. Esta era la derecha, esta a la izquierda. ¿Listo? Ahora, ¿esto qué? ¿Para qué me sirve? Ah, porque tú vas a encontrar, por ejemplo, lo del electrocardiograma que te dice que el primer electrodo ubícalo en el cuarto o tercer espacio intercostal con línea paraesternal derecha. Ah, ¿y eso qué es? 1, 2, 3, bueno, vamos a poner tercer espacio intercostal con línea paraesternal derecha. O sea, aquí voy a poner el primer electrodo. Luego el otro dice tercer espacio intercostal con línea paraesternal izquierda. Pues lo pongo aquí. Luego el otro dice, a ver, vamos a el B4, el otro, el electrodo B4 dice cuarto espacio intercostal con línea media clavicular derecha, izquierda, perdón. Entonces tú te saltas un espacio intercostal más, pero ya te vienes hasta la línea media clavicular y ahí colocas el B4. ¿Por qué me salté B3? Porque B3 está en medio de B2 y B4. Entonces uno lo ubica más o menos por aquí, así.
Luego hay otras líneas que aparecen por esta zona de acá, en esta zona de aquí, ¿ya? Ya la vamos a ver, fíjate. Eh, Vamos a ver las de la porción posterior de la anatomía torácica. Están las paraesternales, yo creo que está clarísimo, paraesternales vertebrales, ¿sí? Vertebrales porque pues están junto a las vértebras, entonces línea paravertebral derecha y paravertebral izquierda, ¿listo? Aquí cambió la orientación del derecho izquierdo, pero espero que eso, o sea, creo que no debería haber confusión con eso, ¿listo? Aquí ya lo derecho está derecho y lo izquierdo está a la izquierda, ¿listo? Ya lo estás viendo como en la anatomía tuya, ¿listo? Luego tenemos las siguientes dos líneas que vendrían siendo las que atraviesan por en medio a las escápulas. Y esas vendrían siendo las líneas media escapular izquierda y la media escapular derecha. ¿Ok? Y estas eran las que les decía, que están adicionales. Esas adicionales son esta primordialmente, que es la línea media axilar, en este caso, teniendo en cuenta la posición de la figura, esta sería la línea media axilar, ojo, línea media axilar derecha, teniendo en cuenta la posición de la figura. Y asimismo aparecen dos más que van, una por un poco más adelante, pero sin llegar hasta la línea media clavicular, sin llegar a la línea media clavicular. Ojo, esta de aquí está un poquito más adelante de la línea media axilar, pero no llega hasta la línea media clavicular, que quedaría un poco más acá. ¿Listo? Esta se conoce como línea media axilar anterior derecha. Anterior porque es de la parte anterior. ¿Listo? Media axilar anterior derecha en este ejemplo. Y luego tenemos la línea media axilar anterior derecha. Anterior no, esta es la línea media axilar posterior derecha. Este hay un error. Esta es posterior derecha. ¿Listo? Posterior derecha. Y luego tenemos las del otro lado que son la misma cosa, pero solamente que cambia a izquierda. ¿Listo? Izquierda. Ojo con esto, que todo esto lo tienen que tener en cuenta. Los electrodos del electrocardiograma van desde los espacios intercostales junto al esternón hasta la línea media axilar. Todo ese recorrido, ¿sí? A través de todo este recorrido se colocan los electrodos. Por eso es importante aprenderse las líneas torácicas. También existe otra forma de dividir una región muy importante de nuestro cuerpo, que es nada más y nada menos que el abdomen, o la región abdominal. Las regiones abdominales vienen siendo 9, ¿sí? Allí tienen digamos, unas letricas. Lo que intentamos es como que entiendas bien luego la definición de cada una de ellas. Ojo con lo que está detrás de cada región, que esa es la importancia de las regiones, lo que hay detrás, qué órganos son los que están detrás. Por ende, cuando hay una herida en X o Y región, vas a ver que el médico va a tomar con mayor o menor prontitud la atención de ese paciente, porque no es lo mismo una herida en esta región, sabiendo que va a lastimar el hígado, a una herida, por ejemplo, a ver, yo qué te digo, por acá, en esta región, que no va a lastimar mayor tejido, que sí, hay tejidos, obviamente, pero no son tan graves, tan delicados como podría ser este de aquí. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se llaman estas regiones? Se llama hipocondrio derecho, el flanco o vacío derecho, la fosa ilíaca derecha, el hipocondrio derecho, derecho no, caramba, aquí hay error. Esto vendría siendo toda la región derecha, todo esto de acá vendría siendo la región derecha, y toda esta región de acá es la región izquierda, ¿ok? Región izquierda, región derecha. Y, ojo, estos son los hipocondrios, flancos y las fosas ilíacas. Fosa ilíaca, flanco, hipocondrios. Y luego tenemos los tres de en medio, ¿vale? Los tres de en medio. Estos de los laterales son similares en nombre, solamente que cambian es de derecha a izquierda, ¿vale? Recuerden que aquí hay error, en esta zona de aquí. Esto es izquierdo. Los de en medio, cada uno recibe un nombre diferente.
el de arriba se llama epigastrio, el de abajo se llama hipogastrio y el del medio se llama mesogastrio. Finalizando ya, tenemos entonces las porciones de las extremidades. Las extremidades se miden según el área donde estamos, el hueso que estamos contemplando. Hay varias porciones. Por ejemplo, el hueso del brazo se puede, vamos a poner un ejemplo simple, una fractura, ¿listo? Pero pueden ser muchas heridas diferentes, muy diferentes, muchos tipos diferentes de heridas, ¿listo? En este caso, digamos, una fractura proximal de húmero, en esta zona de aquí, ¿sí? Proximal, es decir, la zona más cercana a la región central del cuerpo, ¿vale? La zona más cercana, por eso se le dice proximal. Luego tenemos la región medial. ¿Por qué medial? Porque está en medio, ojo con esto, está en medio del proximal y del distal. Distal vendría siendo lo que está lejano, ¿listo? Y usted va a decir, no, pero es que la mano está más lejos que esto. Pero es que estamos hablando de porción, estamos hablando de la porción del hueso húmero. El hueso húmero es el del brazo, ¿listo? La porción del hueso húmero tiene su proximal, su medial y su distal. Lo mismo va a pasar con esta de aquí. Esta de aquí va a tener, aquí hay dos huesos, está el radio y está el cúbito. Entonces tenemos el proximal, ¿sí? Radial, el radio proximal, el radio medial y el radio distal. Pero también tendríamos el cúbito, cúbito proximal, cúbito medial y cúbito distal. ¿Listo? Y lo mismo pasaría en la mano, solo que en la mano ya ahí ya cambia. Si tú te fijas en los dedos, tenemos una falange proximal, una falange medial y una falange distal. Mira tu dedo de índice y te vas a dar cuenta de ello. Una proximal, una medial y una distal, ¿vale? Lo mismo pasa con las extremidades inferiores, ¿sí? A nivel del fémur, femoroproximal, femoromedial, femorodistal. A nivel de tibia, o incluso aquí también tenemos dos huesos, una es la tibia y otra es el peroné, ¿listo? Entonces, tibio proximal, tibio medial o tibio distal. Y también podría aparecer el peroneo proximal, peroneo medial, peroneo distal. ¿Listo? Con esto finalizo y espero haber abarcado la mayor cantidad posible de información que sea de toda la utilidad para ustedes y que de verdad la aprovechéis, que sea de muchísimo valor, que sea de de muchísimo interés por parte de ustedes aprender todo esto, porque de verdad les va a ayudar muchísimo a lo largo de su carrera, no solamente como estudiantes, como profesionales principalmente. Así que nada, no siendo más, recordarles que tenemos clases personalizadas para auxiliares de enfermería y profesionales de la salud. Ya ustedes eligen lo que desean, el tema es a su elección, los que están allí. La línea de contacto de WhatsApp es esta que aparece aquí en pantalla. Y nada, no siendo más, me queda únicamente darles las gracias por acompañarme en esta ocasión y espero que nos veamos en una próxima. Chao.